En el ring de la controversia, dos jóvenes profesionales, talentosos. Por sus capacidades y convicciones que defienden a capa y espada, ya lo verán pronto, no les extrañe verlos en el futuro aspirando a puestos políticos relevantes. Ellos son la nueva generación que el país necesita. Me acompaña Carlos Andrés Joya, licenciado en Ciencias Políticas, graduado de Tulane University, nieto de uno de los mejores comentaristas del país, don Moisés de Jesús Ulloa Duarte, hijo del experto en seguridad Billy Joya, quien logró más de 80,000 marcas como diputado en las elecciones pasadas. Carlos Andrés fue uno de los que encabezaba las marchas de los blanquitos en defensa de la democracia en el 2009. También está con nosotros el joven Octavio Pineda, ingeniero civil graduado de Unitec, miembro prominente de las juventudes dinámicas, combativas del Partido Libre y quien aspiró a una diputación en las elecciones internas del 2012. Tiene un gran futuro siempre y cuando Libre subsista, y de eso vamos a hablar hoy. ¿Quién fue el responsable de la crisis del 2009? ¿Roberto Micheletti o Manuel Zelaya Rosales? Octavio Pineda, ¿quién fue el responsable? Bueno, primero que todo, gracias Chano. Aquí gracias a Carlos Andrés por debatir conmigo y vamos a hablar acerca del golpe de Estado. ¿Por qué fue un golpe de Estado? Tocar estos temas es tocar otra vez la cicatriz que tiene nuestra sociedad, que 5 años después vive las repercusiones del golpe de Estado. Entonces aquí vamos a debatir, vamos a estar bien y bien ameno el debate aquí con Carlos Andrés. Carlos Andrés, golpe de Estado, tu introducción por favor, ¿quién fue el responsable? Chano, muchas gracias por tenernos en su programa. Es un honor estar debatiendo con un joven como Octavio Pineda, a quien saludo. Y quiero comenzar este debate diciendo que no he venido aquí el día de hoy a personalizar este tema. Sí estoy aquí para debatir a profundidad sobre las acciones puntuales que desencadenaron en la crisis política más profunda que ha vivido nuestra nación. Esto con la intención que sea su público quien forme su propio criterio y juzgue sobre los hechos acontecidos. ¿Quiénes fueron los golpistas, Octavio? Bueno, como ustedes lo saben, los hechos del 28 de junio del 2009, ese día se iba a dar una cuarta urna, ese día se iba a consultar al pueblo, porque el pueblo supuestamente es el que tiene el poder, no los políticos, no los empresarios. Y en contubernio el capitán de esto, Roberto Micheletti Bain, que fue jugado. Para mí él fue una de las piezas fundamentales, pero hay más. Ahí si nosotros recabamos es como el problema que tiene el seguro. Mientras más se adentra es más oscura la situación. Ahí está en contubernio hasta iglesias, ONGs, empresarios. ¿La sociedad fue la que dio el golpe de Estado, Carlos Andrés, o quién es el responsable? ¿Sabe quién tuvo la culpa, Chano? ¿Quién tuvo la culpa? La culpa la tuvo un presidente que por su ambición desmedida de poder y que con sus acciones al margen de la ley violó y ultrajó la misma Constitución que juró defender y hacer cumplir. En mi opinión, ahí recae la culpa. Se cumple la democracia destruyendo la democracia. Imagínense, yo aquí en mis manos, no sé si ustedes pueden darle un zoom acá con la cámara. Aquí está uno de los Wikileaks sacados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esto fue uno de los mandados por el embajador Hugo Lawrence. ¿Qué decía? Vamos a ver. En resumen, decía que la destitución y expulsión del presidente Zelaya por las Fuerzas Armadas es totalmente inconstitucional y fue ilegítima. Hablando del legítimo, ¿no violó Carlos Andrés Mel Zelaya la ley, no respetó la ley? ¿O cómo fue el historial desde tu punto de vista? Hay tres argumentos. Yo me voy a limitar a contestar la pregunta que usted nos ha planteado en este debate. Sí. Y es, ¿quién tuvo la culpa? La culpa la tuvo un presidente que operó por 7 meses sin presentar un presupuesto de ingresos y egresos de la República. Nunca lo juzgaron. Grave. La culpa la tuvo un presidente que por perseguir un modelo equivocado violó la Constitución de forma reiterada, atentó contra la alternabilidad del poder y quiso destruir nuestro sistema de gobierno. ¿Es Mel Zelaya un cosas violador? graves las que les estoy mencionando. Son supuestos. Hay 3 argumentos de los defensores del golpe de Estado. Uno de ellos es, Zelaya violó la Constitución. Hay un debido proceso, lo culparon, se fue a juicio, no, ¿verdad? Lo sacaron a Costa Rica en pijamas. Hay otro argumento, renunció, un invento claro. Vino el hermano de aquí de Chano, que fue diputado. Ellos tienen, imagínense, nosotros estamos hablando y Carlos Andrés dice de que Mel Zelaya se quería quedar en el poder, de que Mel Zelaya quería instaurar un nuevo modelo que hoy es la segunda fuerza política más grande de Chano, Honduras. nuevamente, ¿sabe quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Vamos a ver. La culpa la tiene un presidente que intentó violar la independencia de poderes. Pero no lo juzgaron. No fue a juicio. Entonces, dígame cómo voy a hacer la una justicia. Mire qué trascendente lo que nos acaba de decir Octavio. Mire qué trascendente. Si una persona comete un delito
y no se le juzga, entonces el delito no existió, Chano. No, claro que existió. Bueno, entonces yo me Pero estoy... estamos hablando de la investidura de un presidente que fue votado por millones de personas. Eso es. Inconstitucionalmente Un presidente, lo y sacaron. estamos teniendo comentarios en las redes sociales que nos dicen que no le importó la ley, no le importaba nada, se metía... La culpa, Chano, recae sobre un presidente que mandaba a sacar millones de lempiras del erario público en carretillas. La culpa recae sobre un presidente... Supuestos, todos son supuestos. Octavio, yo O sea, aquí no hay- te permití hablar, te voy a pedir que me permitas hablar a mí. Ok. La culpa recae sobre un presidente que por perseguir el tema de la reelección abandonó el tema de la seguridad, permitiendo que en su gobierno la tasa de homicidios se disparara en un 110%. Tasa de homicidio 110%, violó la ley, acto de corrupción. Octavio, ¿no fueron esas justificaciones para pedirle la renuncia a él por insistir en violar la ley? Pedirle la renuncia. Otra cosa es que un presidente solo puede ser sacado por su muerte, por su renuncia o su incapacidad mental. ¿Cuál de las tres fue? Si ¿Qué un fue lo que pasó? presidente Están viola la suponiendo, ley, Chano- están suponiendo de que él se quería quedar en el poder. Están suponiendo que él era un títere de Hugo aquí- Chávez. no permítame- O sea, todos son supuestos. Yo o sea, quisiera- ¿cuál es lo concreto? ¿Cuál es lo concreto del golpe de Estado? Vamos a ver qué habla Carlos Que se Andrés. realizó el golpe de Estado, que ilegítimamente 125 diputados, creo Octavio, que fue, porque hables encima votaron a mío, favor. no vas a tener más razón. Yo quiero responder tu pregunta. Vamos a ver. Nuevamente, estas no son supuestos. El carretillazo no El fue supuesto. carretillato no fue un supuesto. Todas estas acciones está concretas de las, encarcelado, aquí no- de es las que aquí no hay cuales, ley, aquí de las es- cuales yo he hablado no son supuestos. Fueron acciones concretas de un presidente que, reitero, actuó al margen de la ley. Ese es el origen, Chano, de la crisis del 2009. ¿Por qué no lo juzgaron? Es mi pregunta. ¿Por qué no lo juzgaron? ¿Por qué no fue un debido proceso? ¿Por qué lo expatriaron? Estamos diciendo, vamos a defender la democracia. Nos rascamos el pecho y decimos, nosotros estamos aquí para defender la democracia. Hicimos que Mel Zelaya el día de lunes, después de la cuarta urna, él iba a instaurar una Asamblea Nacional Constituyente, él iba a remover... Ya, Mire ya qué estaba la importante- Gaceta publicada. mire qué y salió importante de estaba que publicada. de que Esos son iban a supuestos. convocar a las Son constituyentes. supuestos. Mel Chano, Zelaya, un mire- día antes mire de qué lo que importante, sucedió, él dice- en las gradas de Caja Presidencial dijo, vamos a la constituyente. Está el por qué discurso. no? Permítame por qué un no? segundo. Porque era ilegal, la Corte Suprema ¿Por había qué dicho no? que era ilegal. Hoy se puede a través del Chano, plebiscito. La culpa recae, y haciendo énfasis a lo que dijo Octavio, mire qué interesante. La culpa recae sobre un presidente que emite decretos ejecutivos vinculados a una consulta previamente declarada ilegal por las Cortes. ¿Por qué no respetó Mel Zelaya cuando la Corte le dijo que no podía, que era ilegal y se fue a meter abruptamente a la Fuerza Aérea y respetando a las Fuerzas Armadas? Les tocó, como se dice, las barbas al tigre, ¿va? Él no es o no era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Y eso Él le permite tenía violar la ley? Él puede ir, él Mire, puede ir. Chano- Mire, artículo 239. Él el 25 de junio destituye a Romeo Vázquez Velázquez, jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Tiene o no tiene la potestad él de sacar al jefe Yo de las quiero Fuerzas Armadas? plantear ¿Tiene o no Es tiene una la pregunta. potestad? Es Pero una pregunta. vamos a- Él es el jefe de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver qué Él puede contesta tomarlo. Carlos Andrés, si tienes a potestad o no. Claro a que la regresar tiene. de esta pausa Claro que la tenemos tiene. las redes sociales atiburradas de mensajitos y comentarios al respecto. Las líneas telefónicas también están llenas. Ya regresamos, vamos a una pausa comercial y volvemos con Carlos Andrés Joya, Octavio Pineda en este debate que va a continuar y continuar por los siglos de los siglos. ¿Quién fue responsable de la crisis del 2009? ¿Roberto Micheletti Baín o Manuel Zelaya Rosales? Ya regresamos. Estamos de regreso en el ring de la controversia con Carlos Andrés Joya y Octavio Pineda en un debate picante, beligerante, pero muy, muy valioso para ustedes, para todos nosotros. Carlos Andrés, ¿qué decías a lo que mencionaba Octavio de que si un comandante general de las Fuerzas Armadas tenía o no la potestad de meterse ahí o de destituir a Romeo Vázquez Velázquez? Mire qué trascendente el argumento del compañero. Yo me he limitado a mencionar acciones puntuales que van en contra de la ley. Y la excusa del compañero es que fue un presidente electo por el pueblo y que estaba en todo su derecho. Es cierto, Entonces, está en todo su la derecho. reflexión, Octavio, nuevamente, yo no te interrumpo y te voy a pedir que me dejes terminar mi idea. La reflexión para todos los hondureños debe de ser que nunca más puede ni debe de estar un ciudadano, menos un presidente, por encima de la Constitución y sus leyes. Nunca más, Octavio. Otro Mel Zelaya, nunca más. Por eso el pueblo no votó por doña Xiomara, 72% de los hondureños. Mire, estamos hablando de que el post-golpe de Estado dividió a nuestra sociedad.
Estamos hablando que la economía se vino para abajo, lo vemos en los actos ahorita del gobierno, el cual no tiene absolutamente nada, no tiene un rumbo, no tiene un norte, no tiene capacidad, no tiene organización. Estamos hablando, Chano, de un partido que en 2 años tomó el segundo lugar, un partido que enterró al Partido Liberal que tenía 125 años. Pero Chano, no estamos hablando de eso, estamos hablando de quién tuvo la culpa de la crisis. Yo quisiera que nos limitáramos al tema del debate. Vamos al tema del debate. Una pregunta para ambos. ¿Creen ustedes, porque esto es lo que nos están diciendo en las redes sociales, que Roberto Micheletti, al haber perdido las elecciones internas contra Elvin Santos, quedó frustrado y por eso le dio más ganas de dar lo que muchos llaman en las redes sociales el golpe de Estado? ¿O no tuvo nada que ver la derrota de Micheletti, sino que fue la coyuntura del momento? Cualquiera. En mi particular fue la coyuntura del momento. Micheletti y Mel se dividieron desde el momento, como dice Chano aquí, de que Micheletti pierde las elecciones internas. Elvin Santos, siendo vicepresidente, hace lo correcto, que es renunciar al puesto de vicepresidente y quede ese vacío. Si no me equivoco, Chano, fue que cambiaron la fórmula y ya no era vicepresidente y pasó a ser designado. Entonces dijo Micheletti, aquí es mi momento. Pero Micheletti no es el principal responsable. Ahí tiene cualquier cantidad de personas, de políticos, y el mayor beneficiario de este fue el Partido Nacional. Lo podemos ver en las últimas 2 elecciones. Chano, nuevamente me voy a limitar al tema. Vamos a ver. Lo que en Honduras sucedió, lo que los hondureños vivimos en el 2009, fue una lucha por preservar nuestro sistema de gobierno, fue una lucha por vivir en democracia, fue una lucha por no permitir que un solo hombre estuviese por encima de la Constitución y sus leyes. Eso es lo que vivimos los hondureños. Un solo hombre encima de la ley, un solo hombre tal vez, digamos, mal asesorado, Octavio, por Patricia Roda y esos grupos extremistas de Libre, o ¿qué argumento tenés a lo que Libre plantea en ese Carlos momento Andrés? no existía. Primero que todo, Libre en ese momento no existía. Libre se forma después del golpe de Estado, de la resistencia, nace el Frente Nacional Popular, y de ahí sucesivamente nos vamos a lo que es la contienda electoral y nace Libre, que hoy es la segunda fuerza. Entonces, nos limitamos a 2 personas. Estamos hablando de Melo Micheletti, pero que hay un contexto. Esos son efectos. Nosotros tenemos que ver cuál es la causa, qué fue lo que provocó el golpe de Estado, por qué se hicieron esos actos. Imagínense todo. Estamos defendiendo la democracia. ¿Ustedes defendieron la democracia? Estamos tratando de defender la democracia, como dicen ellos, y quebrantan. O sea, mandan en pijamas a un presidente a Costa Rica. Bueno, no se sabe si fue en pijama. Es totalmente Los militares ilegal. que lo sacaron dicen No, que no fue en pijama. Chano, yo llegué a la casa del presidente a las 7 de la mañana y esa casa estaba llena de plomo. Imagínense que yo llegue a la casa de Carlos Andrés y lo saque a balazos y me lo lleve a Costa Rica. ¿Está usted o no está de acuerdo? Carlos Andrés. Esa pregunta. Chano, él dijo que esto se trata de Melo Micheletti. Y voy a reiterar lo que dije en mis comentarios iniciales. Que yo no he venido aquí a personalizar este tema porque esto no se trata de un simple ciudadano. Pero te interrumpo. ¿Micheletti fue un héroe para vos o no? Micheletti estuvo del lado correcto de la historia. Esa es mi apreciación. Micheletti fue y le un voy a héroe. explicar por qué. ¿Por qué? Nadie votó por él. Le voy a explicar por qué. Le voy a repetir que aquí lo que sucedió en Honduras fue una lucha por preservar nuestro sistema de Fue un gobierno. golpe de Estado. Fue una lucha por vivir en democracia. La Fue una ONU, lucha la porque ONU, un presidente, la OEA, el SIC, Octavio, nuevamente, todos los miembros. Yo te lo digo, Carlos Andrés. fue una porque lucha porque un presidente no sacara del erario público millones de lempiras en carretillas. Fue una lucha porque se respetara la independencia es que aquí de no poderes. se respeta, aquí todo es la jungla. Pero ¿quién la aquí todo es respetó, jungla. Chano? O sea que fue Aquí una todo es lucha la jungla. Y esto no se trata de Mel Zelaya o Micheletti. Fue una lucha, digamos. Esto no se trata de un simple ciudadano. Porque si hubiese sido un simple ciudadano, estos son efectos. estaríamos nombrándolo de nombre. Esto se trata Aquí se de un nombra de ciudadano, nombre. esto se trata de un ciudadano que ostentó la primer magistratura de la República. La persona que el juró primer con su mandatario. mano encima de una Biblia respetar y hacer cumplir Vamos las a hacer leyes y la una Constitución. De la pequeña interrupción. Constitución fue. Voy Y a que no lo ahondar hizo. más en el tema. Dejemos a un lado ahorita momentáneamente a Mel y a Micheletti. ¿Fue una lucha por implantar en Honduras el socialismo del siglo XXI? No fue una lucha por implantar. Mel Zelaya habla en la firma del ALBA y dice que declara al gobierno centro-izquierda. Y como muchos dicen que les tienen miedo, pues quítale lo del centro. O sea, él hace un cambio en su gobierno. Hacia un modelo equivocado. A 3 años hace un cambio del gobierno. Hacia un modelo equivocado. Hacia un modelo equivocado que hoy Que está, lo obliga, que hoy está que en lo pleno obliga. en Latinoamérica. Hoy está en pleno en Latinoamérica. Hoy estamos hablando de
todo el cono sur. Estamos hablando de Brasil. No solo estamos hablando Chano, de Venezuela. con gusto podemos venir a debatir el tema de si es un Vamos a modelo invitarlo a equivocado ustedes o no. para la próxima semana a debatir el tema del modelo socialismo del siglo XXI. Pero para ir por el factor tiempo, que este debate es de 15 minutos, por eso lo hacemos tan picante, vamos a ir a las conclusiones con Octavio Pineda primero, después con Carlos Andrés. 30 segundos cada uno. Octavio. Bueno, primero que todo darles las gracias por este debate y decirles de que ahorita la historia los está juzgando. Ahorita están condenando el golpe de Estado a 5 años, es un hecho que está en nuestra sangre ya, es una historia, es la historia de Honduras y nosotros tenemos que saber nuestro pasado para no volver a cometer los errores. ¿Cuáles fueron los errores? Ustedes los van a juzgar y hoy vivimos las repercusiones. Carlos Andrés, tu conclusión final. Yo le quiero agradecer el espacio que se nos da a los jóvenes en este foro y quiero terminar diciendo que la reflexión para todos los hondureños debe de ser que nunca más en la historia democrática de nuestro país debemos de permitir que un simple ciudadano, ni siquiera un presidente, quiera ni pueda estar por encima de la Constitución y sus leyes. Esa es la razón por la que nos sumimos en la crisis política más profunda de nuestra nación y eso es lo que debemos de evitar si queremos vivir en democracia. Agradezco con sinceridad la caballerosidad de ambos, el talento de ambos que han expuesto con genuina convicción sus ideas, sus ideales, sus puntos de vista. Usted puede seguir opinando en las redes sociales y más adelante tendremos los resultados de la encuesta científica que estamos haciendo, quién fue el culpable del 2009. Quería aprovechar, a ver si tal vez Octavio Pineda nos hace la gestión de que si puede pedirle a alguno de los hijos del expresidente Zelaya, a Melito, no sé, José Manuel y Manuel, se llama, ¿verdad? Héctor, que si pueden venir a debatir y si tal vez Carlos Andrés nos puede hacer las gestiones con Aldo Micheletti. Sería bueno ver a los hijos de los expresidentes hablando como ustedes, con civismo, con apertura. Aquí algún día en el ring de la controversia, ustedes los esperamos también, Carlos Andrés y Octavio, la próxima semana para debatir el tema del modelo del socialismo del siglo XXI que Libre pregona y que los blanquitos rechazan a perpetuidad. Vamos a una pausa.